Ahora los iraníes cazan a miembros de la Guardia Revolucionaria en Irán. La economía iraní se está muriendo por el bloqueo de Estados Unidos. Y ahora, las élites iraníes están perdiendo el dinero que habían escondido en cuentas bancarias extranjeras. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de lanzar una nueva operación, Furia Económica, que Irán no esperaba. Vamos a abordar eso, empezando con los iraníes persiguiendo a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hace apenas 2 noches, el notorio comandante Basij Mohammed fue apuñalado 14 veces y asesinado por un grupo de personas cerca de Teherán. Es probable que estemos viendo el surgimiento de iraníes actuando por mano propia. Esto lo confirmó un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, anoche, ya que la misma noche del asesinato explotaron varios coches bomba en Teherán. Al principio, estas bombas confundieron a los medios porque no sabíamos si eran coches bomba o si se estaban reanudando ataques de fuerzas estadounidenses o israelíes. Porque como saben, hay un alto al fuego en vigor. Pero ¿adivinen qué? Un comandante del Basij de la Guardia Revolucionaria publicó un video confirmando que eran coches bomba detonados por opositores al régimen, a quienes la República Islámica llama actores hostiles. Escuchen. Hermanos, no hay bajas esta noche. Nadie murió. Nadie resultó herido. Todo está normal. La situación está bajo control. No se preocupen, no pasó nada, no hay bajas en absoluto. Todo está bien, hermanos, que Dios los proteja. Esto nos indica 2 cosas. Primero, que hay un grupo de resistencia en Irán que está cada vez más activo, pero todavía no estamos viendo las protestas que vimos en enero. Y la razón detrás de esto es que el régimen iraní todavía ha cortado el Internet. El régimen está aterrorizado de que se repita lo de enero, y por eso no quieren que la gente se coordine y se comunique entre sí. Y no quieren que los iraníes se comuniquen con el mundo exterior. El corte de Internet ya ha superado las 1100 horas. Eso es más de 47 días mientras grabo esto. Para cuando ustedes vean el video serán más de 48 días. Más de 90 millones de personas están literalmente aisladas del resto del mundo. Esto es algo que nunca habíamos visto antes. 48 días lo hacen el corte de Internet más largo de la historia moderna. Antes no existía Internet, así que es el corte más largo registrado. Y durante todo esto, la represión del régimen solo ha aumentado. Las ejecuciones siguen ocurriendo y están arrestando a varias decenas de personas cada día solo por criticar a su régimen. Confiscan todos los bienes de quienes solo publicaron una declaración mostrando su descontento con la guerra. Pero verás, lamentablemente para la Guardia Revolucionaria, cada vez más personas mostrarán su descontento rápidamente. Se está gestando un desastre económico en Irán. Te mostraré a qué me refiero. Son advertencias del propio gobierno. El Banco Central de Irán advierte al gobierno que la recuperación tras esta guerra podría tomar hasta 12 años. Desde que comenzó el bloqueo de Estados Unidos, los ingresos petroleros de Irán básicamente han desaparecido. Y esos eran los ingresos de los que el régimen dependía muchísimo. El apagón de Internet que mencionamos está sacando dinero de la economía. ¿Cómo se supone que la gente va a realizar transacciones? ¿Cómo se supone que la gente debe hacer un pedido en línea, usar su tarjeta de crédito o ir a algún lugar cuando no pueden acceder a Internet? Y no parece que nada de esto vaya a mejorar pronto. Mira lo que el almirante Brad Cooper publicó ayer. Bloquearon todos los puertos iraníes y las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Medio Oriente. Se estima que el 90% de la economía de Irán se alimenta del comercio internacional marítimo. En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido completamente el comercio marítimo que entra y sale de Irán por mar. La economía literalmente está siendo asfixiada. Ahora, aquí es donde quiero recordarles que hablamos sobre cómo Irán tenía una capacidad de almacenamiento de petróleo muy limitada, lo que significa que solo tenían unos cuantos depósitos de petróleo vacíos donde podían almacenar el petróleo que están extrayendo del suelo. Eso es importante porque ahora que hay un bloqueo en vigor, Irán no puede enviar ese petróleo fuera del país. No pueden enviarlo a sus clientes, y eso significa que se están quedando sin espacio de almacenamiento cada día. Muy pronto, el régimen tendrá que decidir si quiere cerrar los campos petroleros, básicamente dejar de extraer el petróleo. Eso tiene consecuencias a largo plazo, ya que al cerrar un campo en plena capacidad, entre el 5 y 10% del petróleo queda inaccesible para siempre. Hay una razón de ingeniería detrás de esto, donde el agua entra en el petróleo cuando lo apagas, y eso significa que el petróleo en el fondo, básicamente, se vuelve inutilizable por mucho tiempo. Por eso el régimen no quiere cerrar el campo petrolero, ya que perdería cientos de millones de dólares, porque el 5 al 10% del petróleo iraní representa mucho dinero. Si se quedan sin depósitos de petróleo y dejan de extraerlo, perderán mucho dinero que no pueden permitirse.
Escucha, aquí hay más detalles. Noticias de inflación y valor de la moneda. Aquí hay más del investigador que hizo todo el análisis que he estado siguiendo. Probablemente tienen alrededor de 13 a 15, 16 días de capacidad de almacenamiento de petróleo para almacenar el petróleo que no pueden exportar. Cuando se queden sin almacenamiento, entonces van a tener que reducir la extracción de petróleo. Reducir la extracción de petróleo no solo va a causar daños a largo plazo en su volumen de exportación o extracción de petróleo, sino que también va a provocar un aumento en la tasa de desempleo. Es el corazón de la economía de Irán. Representa entre el 70 y el 80% de los ingresos de Irán que utiliza para hacer funcionar el gobierno. Ahora, aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando ocurrió la Revolución Islámica en 1979, una de las grandes razones por las que el gobierno del Shah colapsó fue porque a finales de 1978 los campos petroleros dejaron de producir y muy poco después de eso, las exportaciones dejaron de salir del país. El dinero dejó de entrar y eso se convirtió en algo que el Shah no pudo controlar. Para mediados de enero, literalmente tuvo que huir del país y nunca regresó después de eso. Khomeini tomó el control del país y nació la República Islámica. Bueno, podríamos ver que algo así suceda en este momento. Si los ingresos del petróleo dejan de llegar por mucho tiempo, ¿cómo va a pagar el régimen a los miembros de la Guardia Revolucionaria? ¿Cómo van a pagar a los miembros sitiados? ¿Cómo van a pagar a los viejos trabajadores de campo? La gran infraestructura que construyeron, ¿saben qué? El dinero dejará de llegar. Aquí tengo algo para ustedes. Si les interesa la historia de Irán y las lecciones que nos deja para el presente, ¿adivinen qué? Hicimos una serie de podcast en varias partes donde explicamos exactamente cómo Irán llegó a donde está hoy. Y nos remontamos hasta finales del siglo XIX, no solo a 1979. Si te interesa ese podcast, haz clic en la tarjeta de arriba o revisa los enlaces en la descripción. Ahora continuemos con las noticias de hoy. En total, 10 embarcaciones iraníes han intentado atravesar el bloqueo estadounidense y ninguna lo logró. Lo mejor de esta historia es que el Comando Central nos da actualizaciones en tiempo real sobre cómo detienen embarcaciones iraníes. Escucha lo que publicaron ayer. Una embarcación iraní intentó acercarse a la costa para pasar desapercibida rumbo al Océano Índico, probablemente hacia China para vender su petróleo. Fue entonces cuando el USS Saprins logró redirigirla con éxito y la embarcación se vio obligada a regresar a Irán. Ya sabes, nada entra, nada sale. Como si esto no fuera ya lo bastante malo para la agonizante economía de Irán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado una nueva operación junto con Epic Fury, y tiene un nombre muy peculiar: Furia Económica. Antes de entrar en lo que realmente es esta operación y cómo está afectando la cuenta bancaria del régimen, solo un recordatorio rápido para que le des like y te suscribas al canal aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho con el algoritmo y nos permite llegar a más personas para que puedan mantenerse al día con las noticias. Ahora hablemos de la Operación Furia Económica. Se trata de mantener la máxima presión sobre la economía iraní. Las instituciones financieras, más específicamente los bancos de todo el mundo, han sido advertidos, especialmente si manejan dinero ilícito iraní. El Departamento del Tesoro advirtió a bancos globales que impondrá sanciones secundarias a quienes sigan apoyando actividades iraníes. Más importante, la clave es la autorización temporal para vender petróleo iraní varado en el mar. Eso expira en un par de días y el Departamento del Tesoro dice que no lo renovará. Es el alivio de sanciones que mencionamos hace un mes. Eso desaparecerá y será más difícil para los iraníes vender petróleo. Básicamente, consigan comprador ya. Ayer, al iniciar la operación, el Departamento del Tesoro envió cartas a bancos en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y otros países de Medio Oriente. Aquí la situación empeora para Irán, porque ellos mismos la complicaron. Irán ha estado atacando a países del Golfo que no están relacionados con esta guerra. Esos países nunca le dieron permiso a Estados Unidos para usar su espacio aéreo. ¿Adivina qué? Antes de que comenzara esta guerra, Irán dependía de algunos de estos países, más específicamente de los Emiratos Árabes Unidos, para básicamente realizar transacciones en todo el mundo. Usaban el sistema financiero de Emiratos Árabes Unidos para evadir sanciones de Estados Unidos. Y ahora se podría decir que los Emiratos Árabes Unidos tienen un incentivo adicional para trabajar con las autoridades estadounidenses y asegurarse de que los iraníes no puedan evadir las sanciones. Y eso va a hacerle la vida imposible al régimen iraní, y más específicamente a las élites y funcionarios iraníes, que están guardando algo de dinero en el extranjero como fondo para tiempos difíciles. En caso de que el gobierno colapse y tengan que huir del país, querían mantener unos cuantos millones, tal vez unos cientos de millones de dólares en el extranjero como red de seguridad. Esa red de seguridad está por desaparecer. Aquí más detalles, Hills. Escucha, no creo que esa sea una caracterización correcta.
Ayer anunciamos la Operación Furia Económica y nosotros, durante más de un año, hemos ejercido máxima presión sobre los iraníes, tanto bloqueando pagos al Estado iraní como persiguiendo las cuentas de la Guardia Revolucionaria Islámica. Uno de los que puede resultar ser errores fatales que cometieron los iraníes fue bombardear a sus vecinos del Golfo, y que ahora están dispuestos a ser mucho más transparentes en cuanto a los fondos o a investigar más a fondo los fondos que se encuentran dentro de sus sistemas bancarios. Así que les hemos enviado la solicitud de que queremos congelar más fondos de los líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica y de cualquier miembro del liderazgo iraní. La otra cosa que hemos hecho es que les hemos dicho a las empresas, les hemos dicho a los países que si están comprando petróleo iraní, que si el dinero iraní está en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, que es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las operaciones militares. Ahora, en el frente diplomático, las conversaciones aún continúan y esperamos que haya una próxima cumbre donde se pueda negociar un acuerdo de paz o tal vez una prórroga del alto al fuego. Ayer supimos que no parece que Estados Unidos e Irán se vayan a reunir esta semana. La esperanza es que la reunión sea la próxima semana. Ayer, el general o jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, fue a Teherán básicamente para presentar las demandas de Estados Unidos a los iraníes y averiguar cuál podría ser el siguiente paso. Un par de demandas de Estados Unidos que conocemos son simples. Veamos. Estados Unidos pide a Teherán abrir el estrecho de Hormuz, ya que esto es parte del alto al fuego. Estados Unidos detuvo los bombardeos y, a cambio, Teherán prometió abrir el estrecho de Hormuz, pero hasta ahora no lo ha hecho. Y el segundo punto que Estados Unidos está pidiendo es básicamente que la próxima vez que una delegación iraní venga a otro país a negociar un acuerdo de paz, Estados Unidos quiere asegurarse de que esa delegación realmente tenga el poder de negociar y firmar un acuerdo. Porque eso fue lo que pasó la última vez, cuando después de 20 horas de negociaciones, Estados Unidos se dio cuenta de que las personas que estaban en la sala realmente no tenían poder para acordar nada. Entonces las conversaciones se detuvieron e Irán pudo volver a casa. Hablar con quien tiene el poder, quizás el líder supremo u otro, y después regresar con un acuerdo final. Bueno, ahora parece que esa reunión se acerca. Aquí tenemos más detalles por la tarde. Han pasado 46 días desde que comenzó la Operación Furia Épica y el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene mientras continúan los esfuerzos diplomáticos. El presidente dijo que las conversaciones podrían reanudarse pronto entre los negociadores, posiblemente en Islamabad. Anoche en Fox News, él habló sobre el impacto económico limitado de la guerra y dijo que ve el conflicto como casi terminado. Los comentarios del presidente surgen mientras los iraníes afirman que aún se intercambian mensajes entre ambas partes. El intercambio de mensajes continúa desde el mismo día en que la delegación de la República Islámica de Irán regresó a Teherán hasta hoy. Se han intercambiado numerosos mensajes a través de un intermediario pakistaní. Nuestras posiciones han quedado muy claras, tanto ahí durante las negociaciones como en esos intercambios. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán habló mientras el Comando Central de Estados Unidos bloquea los puertos iraníes con más de 12 buques de apoyo. El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, afirmó: el bloqueo de los puertos iraníes ya se ha implementado por completo y las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Medio Oriente. El 90% de la economía de Irán depende del comercio marítimo internacional. En menos de 36 horas desde el bloqueo, las fuerzas estadounidenses detuvieron todo el comercio marítimo hacia y desde Irán. Según informó Fox, miles de efectivos estadounidenses adicionales se dirigen a la región, la mayoría en el grupo de ataque del portaaviones USS George H.W. Bush. Los esfuerzos diplomáticos siguen, pero continúan los preparativos militares con más aviones de transporte y carga llegando diariamente al Medio Oriente.